exposición anterior, que trataba sobre la perversión del Pigmaleón, hemos comprobado cómo el fracaso escolar puede dar pie a la existencia de una subcultura de la violencia. El etiquetado como mal estudiante es descartado por la sociedad y queda casi automáticamente marginalizado fuera de la cultura hegemónica, la cual, basándose en el ideal de la meritocracia, solo permite una buena vida a aquellos que han trabajado lo suficiente o a quienes han tenido el éxito suficiente en lo que han empleado su tiempo. Al dejar fuera a quienes no consiguen subir todos los escalones del sistema escolar, estos reaccionan a esta etiqueta negativa de mal estudiante, agrupándose y creando pandillas, que no solo le proporcionan un sistema para vengarse por cómo han sido tratados por el resto de la sociedad, sino que también sirve como un sistema de apoyo que aporta un código de símbolos más o menos estructurados necesario para que cualquier individuo sea capaz de construir su identidad y se sienta perteneciente a algún grupo. Podríamos considerar los grafitis y el rap como parte de la cultura popular. Su desacreditación, cuando no se les trata como un aspecto cultural, es resultado de la asociación del concepto cultura con el gusto de las élites. Lo que éstas no valoren automáticamente es catalogado de vulgar y no parece ser digno de considerarse como un rasgo cultural. Cuando son definidas como subculturas, la propia palabra le resta valor al contenido, pues el prefijo sub indica por debajo, o en este caso, que viene de abajo. Entonces, ¿en qué se diferencia una cultura de una subcultura? La única diferencia que encontramos entre estos dos términos que utilizamos para hacer referencia al concepto cultura se deriva del criterio, es decir, de los juicios que pongan en práctica las autoridades académicas pertinentes o el público y su opinión consensuada para definirla. Si preguntásemos al azar a cualquier persona qué considera un símbolo de cultura, nos diría, por ejemplo, el Quijote, catedrales, pinturas de Goya o composiciones de Beethoven. Sin embargo, la mayoría se resistiría a reconocer el hip hop o los grafitis como manifestaciones culturales. No obstante, estas obras vienen reivindicando su lugar en el imaginario colectivo cultural desde hace tiempo, luchando contra la cultura hegemónica que se impone al resto. Este punto de vista, que desdeña la cultura popular y la sitúa en un escalón inferior en los criterios de gusto, se denomina etnocentrista o clasista, y no es más que la marca de los grupos con más poder dentro del ámbito de los gustos culturales. El valor de los bienes simbólicos queda pautado por un canon que habitualmente se ha correspondido con un perfil que es de hombre, blanco, occidental, heterosexual y de clase alta. ¿Por qué? Porque este perfil es el que más probabilidades tiene de poseer o comprar los bienes culturales. Pero esto no se queda solo en los bienes culturales. Estos criterios clasistas se extienden a los usos y a las costumbres, en otras palabras, a las prácticas culturales. Aquí ya definimos cultura como algo más que un objeto susceptible a la posesión. Todos pertenecemos a una cultura. En mayor o menor medida, nuestra forma de ver la vida está compartida por la forma de ver la vida de un grupo más amplio de personas. Para comprobar quién pertenece a nuestra cultura o quién comparte este sentido de ver la vida, podemos atender a la manera en la que resolvemos los distintos enigmas y retos del mundo. Por ejemplo, compartir condiciones de existencia, es decir, tener trabajos parecidos, coches parecidos, casas parecidas. También tener hábitos o gustos similares, o la manera en la que nos relacionamos con los muertos y los vivos. Si una persona coincide con nosotros en estos campos, posiblemente pertenezcamos a la misma cultura. Si vivimos en zonas muy cercanas, posiblemente sea suficiente para afirmar que estamos dentro del mismo ámbito cultural. Entonces, ¿en función de qué criterio se trata de una cultura o de una subcultura desviada o criminal? Pues en función de su desobediencia, de la cantidad de normas o leyes que rompan sus miembros. ¿Y por qué es hoy tan importante la cultura? Esto se debe al punto histórico en el que nos encontramos, la alta modernidad. La cultura es el subsistema más importante de todos. Como dijo Jameson en 1984, la sustancia cultural se derrama sobre todas las demás esferas de la vida social. Incluso el sistema económico-financiero necesita del ingrediente cultural para formarse por completo tal cual es. La cultura es incluso una herramienta de ascenso social en nuestra realidad. La especialización funcional en esta sociedad del conocimiento viene dada de la inversión en el capital humano, que no quiere decir otra cosa diferente a capital cultural, permitiendo sacar ventaja a las posiciones económicas ventajosas que poseen algunos individuos ya desde el punto de partida. La cultura es la única vía para las sociedades modernas profundizar en la democracia. Pero esto es imposible de lograr si no se puede lograr la igualdad de oportunidades en el plano educativo. Solo extendiendo una educación de calidad basada en valores compatibles con el resto de derechos fundamentales, se podrá democratizar el acceso a la cultura. Solo así se podrán eliminar los prejuicios etnocentristas, la exclusión social y la discriminación a las clases populares por ser desprestigiadas sus maneras de entender el mundo y actuar en él. Trabajos pioneros que trata el tema de las bandas y pandillas, elaborado por Cohen en 1959, hacía recaer parte de la responsabilidad en el fracaso de sus integrantes dentro de los propios centros escolares. Lo que hacía la banda era vengarse socialmente y compensar la autoestima que el fracaso escolar le había restado.
Es muy importante tener en cuenta que para un niño la escuela no es solo un lugar cualquiera, ni siquiera solo es un lugar de trabajo. La escuela es uno de los ámbitos más importantes de su vida social, si no el más importante de todos. Ahí pasa la mayoría del tiempo, de forma obligatoria. Su estatus en la escuela, en la clase de la que es parte, conforma su estatus en general y lo define por cuánto vale como persona. Las experiencias escolares van marcando al alumno o a la alumna hasta dibujar su identidad. Además, hay que tener en cuenta las características de la escuela, pues no es otro lugar de trabajo más, es uno de los más estresantes, ya que reúne una serie de factores, como son la homogeneidad entre los competidores, al tratarse de alumnos de la misma edad, la naturaleza pública de los resultados del trabajo, pues las notas se publican delante del resto de los compañeros, lo que da pie a comparaciones y distribuciones jerarquizadas dentro de la propia clase. Y sobre todo, el hecho de que el trabajo escolar siempre admita margen de mejora, lo cual hace que los alumnos siempre sientan que lo aportado nunca es completamente satisfactorio. Dentro de la escuela, el feedback que los niños y niñas obtienen es mayoritariamente negativo. Se reparten más castigos que recompensas y más broncas que enhorabuenas. Con esta definición del sistema educativo, somos capaces de imaginarnos algún escenario más concreto, como por ejemplo, el caso de un cole en un barrio marginal, al que acuden hijos e hijas de familias de clase obrera o de etnias minoritarias o de nacionalidades extranjeras. Cuando el menor entra en la escuela, lo primero que le impactará será un choque cultural que viene del lenguaje de los profesores y de los alumnos aventajados, los cuales poseen un vocabulario más rico, perteneciendo a un código aventajado frente al suyo que se remite a un código restringido. Esto quiebra la seguridad de los alumnos que provienen de estas familias, ya que lo que se premia en la escuela es la cultura de la clase media alta, a la que pertenecen los profesores y algunos pocos de sus compañeros privilegiados, viendo el mundo al que pertenecen estos individuos como algo inferior o vulgar. Esta mochila de diferencias con la que acarrean los alumnos desde el primer punto de partida debería ser compensada por el sistema educativo, pero la escuela no solventa este problema, sino que lo hace más grande, empujando al fracaso escolar a los alumnos que sufren este choque cultural, ya que sus conocimientos culturales o éticos distan de los que se valoran dentro de los centros educativos. Bourdieu dio luz a estas situaciones en 1977, nombrándolas en su teoría de la reproducción social, que es llevada a cabo desde la escuela, pues mantiene en peores condiciones a aquellos que previamente a su entrada al mundo escolar ya partían de condiciones de existencia peores. ¿Cuál es la respuesta de estos denominados malos alumnos? Organizar la resistencia. Un investigador inglés llamado Paul Willis siguió a un grupo de 12 alumnos en la escuela y fuera de ella, a los que apodó Hammerton Boys. Este estudio le permitió elaborar su teoría de la resistencia en el año 1988, de la cual se extrajeron algunos de los rasgos o características propios de estos alumnos. Entre ellos podemos nombrar la valoración por los espacios no formales como el patio, que eran tan importantes como los formales. Las reglas que rigen los recreos son puestas por los líderes de los grupos de los alumnos antiescuela. El uso de la picaresca. Se permite copiar o engañar a las autoridades para conseguir el aprobado. La agudeza, el ingenio, la inteligencia emocional y el sentido del humor son las armas con las que estos alumnos logran ridiculizar la posición del alumno intelectual aburrido y de las autoridades académicas. El culto a lo material y a lo concreto por encima de lo abstracto. El culto al cuerpo, el gimnasio por encima de las bibliotecas. Existe preferencia por cultivar el cuerpo antes que la mente. Además, evidencian y se mofan del cuerpo de los típicos alumnos intelectuales, delgados, pálidos, con gafas. También entra aquí el ensalzamiento de la matonería y el machismo, al poner en evidencia el comportamiento pacífico y poco masculino de sus compañeros empollones. Solidaridad con los colegas por encima de todo. La pandilla es una hermandad con seguro a todo riesgo, en contraposición del individualismo competitivo que prima en las aulas. Del estudio de Willis se puede sacar la moraleja que la resistencia de las pandillas estaba organizada, no era espontánea o efímera. De hecho, verla así, como un acontecimiento fortuito, es solo una extensión más del sesgo etnocentrista. Negar su existencia es quitar importancia a los perjuicios que causa la escuela para quienes no han sido socializados en culturas compatibles con los gustos y prácticas refinados de las clases altas. Por el contrario, admitir esta resistencia supone dar luz al efecto negativo causado por la escuela y a las consecuencias de estos daños en el tiempo. Algunas investigaciones llevadas a cabo sobre esta materia sirven de ejemplo ilustrador de esta realidad. En Estados Unidos se realizaron estudios sobre el déficit lingüístico que presentaban los alumnos afroamericanos de los suburbios en grandes ciudades. A estos se les había casi catalogado de salvajes, ya que afirmaban que no hablaban o respondían a las preguntas de los investigadores únicamente con monosílabos. En 1985, la UOB decidió cambiar la plantilla de investigadores por otros investigadores afroamericanos, en esta ocasión vestidos de forma casual.
El cambio de apariencia permitió que las interacciones entre los alumnos y los investigadores se transformasen drásticamente, observando que los niños y niñas dominaban el inglés no estándar, el cual seguía sus propias reglas y tenía su propia riqueza. Hoy en día, este dialecto es conocido como AAE, African American English, o simplemente Black English. Este código lingüístico es la cuna de muchas de las expresiones urbanas actuales y se puede observar en series, libros y películas. Incluso ha sido apropiado en gran parte por la población juvenil blanca en Estados Unidos y Canadá. Los hallazgos de Willis dieron lugar a que se hablara de una cultura contraescolar, la cual, en cierta forma, era una copia de la cultura obrera que se observaba en los puestos de trabajo, en las fábricas inglesas, de los padres de estos alumnos. No obstante, para algunos autores, estas culturas alternativas se basan exclusivamente en una reacción defensiva contra la cultura dominante. Para aludirla se utilizaba el término de teorías de tensión o strain theories. Para que sirva de ejemplo, si las clases medias dominantes blancas protestantes y anglosajonas norteamericanas valoraban la competitividad, la posposición de la satisfacción y la motivación del logro, cultura obrera compuesta por razas negras, latinos y ocupantes de trabajos manuales que tenían ingresos muy inferiores, gravitarían hacia los valores contrarios como solidaridad, hedonismo y planificación de la vida. Pero esta visión es demasiado simplista y rígida. No se ajusta a la mayoría de los casos. Es muy difícil calibrar qué porcentaje de las causas motivaron a la creación de una cultura de forma reaccionaria y qué otro porcentaje se debe a la originalidad propia. Es el caso de las culturas prehispánicas, como los maya o los esclavos africanos, quienes ya tenían un código de creencias y valores previo a la invasión de Occidente. Y es que ninguna cultura puede basarse únicamente en el resentimiento. Quizás impulse su creación o desarrollo, pero no aportará los cimientos necesarios para que se extienda durante un largo periodo de tiempo. Afirmar que estas subculturas nacen de manera reaccionaria como un elemento diferenciador de la cultura dominante es olvidarse completamente de sus raíces. Sin ir más lejos, la clase obrera debe su identidad a su pasado popular, no solo a sus condiciones de trabajo bajo una producción capitalista explotadora. Además, en el caso de que se tratara de un nacimiento por reacción, no sería la defensiva ni mucho menos como simple diferenciación con una clase dominante. La creación de la cultura obrera popular tuvo que consistir en la recreación positiva de un mundo negativo. Los alumnos antiescuela también tuvieron que hacer lo que hace todo ser humano, tratar de ver lo positivo en lo negativo, intentar dignificar el contexto sancionador en el que tienen que vivir. El rechazo a estas culturas diversas nace en parte del miedo a lo nuevo, impulsado por la posición etnocéntrica del poder y el conservadurismo como actitud ideológica. Cualquier innovación es interpretada como una amenaza al status quo, y su primera reacción es negarlo. Sin embargo, también puede darse la situación contraria. Se ve más de lo que hay, se puebla la realidad de realidades ficticias cuya existencia es más deseo del observador que un hecho patente. Un rasgo propio de los investigadores académicos o de los creadores de opinión, como los periodistas o los escritores. Aunque la intención sea descubrir conductas o situaciones desconocidas hasta el momento, hay que tener en cuenta cómo puedes imputar estos actos o pensamientos a quienes no les pertenecen. Esto es a lo que Gil Villa en su libro ha denominado ver más de lo que hay. Algún ejemplo de esto podemos encontrarlo en 1971, cuando los camiones de helado, metros y paredes de Manhattan aparecieron con la inscripción Taki 183. Enseguida los medios de comunicación señalaron que podría tratarse de una banda de terrorismo organizado o una secta satánica. Poco después se descubrió que simplemente se trataba de un repartidor nocturno que había puesto su propia firma en sus aburridos turnos de noche. La repercusión fue tal que el New York Times le dedicó un artículo en el que, como de alguna manera los medios ya se habían encargado de hacer antagonista al autor de las pinturas, se le acusó de ensuciar la ciudad y causar numerosos gastos derivados de la materia de limpieza de sus grafitis. El argumento de los gastos en materia de limpieza es el favorito de muchos ayuntamientos cuando se refiere a grafitis, manifestaciones culturales que se convierten con esta excusa en actos vandálicos. Sin embargo, la puesta de publicidad en carteles y paredes también supone un gasto para los ciudadanos incluso en el momento de ponerlos, cosa que los grafiteros no hacen, pues ellos mismos se compran sus botes de pintura y no suponen un gasto para la comunidad. Otro fenómeno que ocurre con los grafitis y otros elementos de culturas marginalizadas es la asimilación o reapropiación por parte del sistema de estos rasgos identitarios de las contraculturas. Desde el punto de vista de la cultura dominante, se compra, se lava, se diluye y suaviza el impacto inicial de estas manifestaciones hasta que se ha transmutado de tal manera que es aceptable por la mayoría del público. Este fenómeno puede venirse observando a lo largo de toda la historia de la cultura popular moderna. Un ejemplo muy reciente lo encontraríamos con el uso de los crop tops.
Esta prenda de ropa, muy utilizada por mujeres, hombres homosexuales y personas de identidades no binarias que habitualmente no encontrarías a día de hoy en un hombre cis heterosexual, ha sido vista en artistas internacionales como Bad Bunny y ha causado una reacción inmediata en influencers que como él han adoptado esta prenda para mostrar en sus redes sociales e intentar saltar al tren de la tendencia en cuanto a moda. Lo curioso es la velocidad con la que la sociedad ha galardonado a estos personajes públicos y sin embargo lleva arremetiendo contra hombres no masculinos pertenecientes a culturas minoritarias que utilizaban esta prenda desde hace mucho tiempo antes. Esperando otro ejemplo de ver más de lo que hay, nos encontramos con los vándalos. La opinión pública tiende a ver a las bandas criminales como una superorganización más basada en los modelos de ciencia ficción que ven en las películas. Pero si se observa con detenimiento, enseguida se advierte que su estructura no es tan sólida. En muchos casos, la delincuencia simplemente necesita varios ingredientes como adolescencia, aburrimiento y búsqueda de una fuente de diversión. Así, un grupo de chavales con un par de botellas de alcohol dando vueltas por su barrio pueden convertirse en delincuentes en el momento en el que sus hormonas decidan alborotarse y practicar conductas violentas o al margen de la ley. Por tanto, la vida puede verse como un juego desde un punto de vista sociológico. Hay mucho que ganar y mucho que perder. Hay jugadores con mejores cartas y otros con peores. Su estrategia jugada los colocará, en la medida de lo posible, en un lugar u otro. El objetivo es el mismo para todos: lograr el éxito, dinero y también el prestigio, que es la fama. A veces el fin puede justificar los medios. Es aquí donde aparecen las trampas para llegar a la meta. Las subculturas pueden verse como medios ilegítimos por parte de la sociedad, pues son atajos que llevan al éxito pero que no siguen la avenida principal hacia la gloria. Como no podía ser de otra forma, la importancia del azar es evidente. Si se nace en un barrio pobre, la posibilidad de seguir la avenida principal para llegar a la meta es prácticamente inaccesible. Solo se puede recurrir a los atajos y callejones para conseguirlos. De todas formas, será muy difícil ganar si siempre eres pobre, por definición, y tendrás que conformarte con premios de consolación. En el juego de la vida hay 4 tipos de premios o metas. El primer premio es para el famoso, miembro de la subcultura burguesa. La avenida más transitada del éxito es la que establece la ley y la que proporciona el sistema meritocrático de las sociedades avanzadas a través del sistema escolar. En ellas, sus ocupantes siguen compitiendo por los mejores puestos y por destacar. La notoriedad se divide en grados: el mejor abogado, el mejor cirujano, el mejor pintor. Quienes consigan la fama y el dinero de esta manera ocupan las posiciones más deseadas de la sociedad. Son héroes, figuras a seguir, ganadores del primer premio. El segundo premio es para el mafioso, o el miembro de la subcultura criminal. A pesar de iniciar el juego con buenas cartas, pasa los años y no logra todo el éxito deseado. Entonces, puede intentar lograr el éxito de manera ilegal, por vías al margen de la ley, mediante el crimen organizado o la corrupción. La fama que obtienen estos segundos puede ser bien valorada por el resto de la sociedad en la que se encuadran. Solo hay que ver las célebres figuras como Al Capone. Uno de los males entendidos más comunes con este grupo es la creencia general de que operan al margen de los nodos del poder. Pero esto no es así, ya que necesitan tanto la esfera legal como la ilegal para salir adelante, pues necesitan profesionales que los defiendan y comerciantes que limpien su dinero negro. El tercer premio es para el pistolero más rápido, la subcultura conflictiva. A este grupo pertenecen aquellos que tienen posibilidades de alcanzar el éxito habiendo nacido en un medio social desorganizado, lo que la escuela de Chicago llamaría una zona de transición. Allí, la falta de servicios, la desorganización social, hace que no se pueda ni siquiera cultivar una estructura criminal. Se suelen dar pequeños rateros, timadores y delincuentes poco profesionales debido a las escasas oportunidades a las que se enfrentan estos habitantes. La única fuente de poder que les queda es el control sobre el territorio. El barrio es su único bien. En él prima la cultura de la violencia. Las pandillas o bandas controlan las salidas y entradas del barrio y de la misma forma las relaciones entre sus residentes. El éxito se asemeja a ser el cabecilla de la banda. Y el cuarto premio, o el de consolación, para el traficante y o consumidor de drogas y para los acomodados. Aquí caen aquellos que no pueden permitirse ninguna de las 3 anteriores metas, la población más débil dentro de los barrios más desfavorecidos. Su única opción en muchas ocasiones es caer en el consumo de sustancias o conductas psicoactivas, como las drogas, las relaciones abusivas o la ludopatía. Estas conductas se denominan retraídas, ya que, aunque su uso o consumo sea en grupo, al final la consecuencia son siempre individuales y se tiende al aislamiento. El vivir de esta forma produce estar en un constante viaje ilusorio hacia el éxito. La realidad es creada por el propio individuo y en ella sí se ve capaz de lograr el éxito. La otra vía para este premio de consolación es la acomodación, la renuncia al éxito. Si no se ha podido optar a la violencia o a las drogas para el éxito, solo quedará resignarse al mundo terrenal.
Conclusión, no deberíamos enredarnos en los casos que no se acoplan a los modelos que acabamos de presentar. El objetivo debería ser proporcionar un marco general de reflexión sobre la falsa ilusión de la igualdad de oportunidades. Puede que los medios de comunicación y la ciencia ficción hayan exacerbado muchos escenarios, pero eso no quita la existencia de la tragedia a la que está condenada mucha gente en el juego de lo social.